Gracias por concedernos el privilegio de estar en ella. Apelamos a la sangre de Cristo que nos limpies de tantas iniquidades, suciedades, pecados que hasta ahora han arropado a nuestro ser. Pedimos su purificación, oh Señor, su consagración, que su palabra, Señor, llegue a los corazones necesitados, que usted nos hable a través de ella y podamos entender, Señor, sus propósitos para nuestras vidas. Una vez más, aquellos que han puesto en su corazón estar aquí, fortalézcales, Señor, ayúdeles y que puedan llegar y gozarse en tu casa. Permite que tus fortalezas también, oh Padre, ayuden a tu siervo a bien expresar tu palabra, bien exponer la misma y que arroje luz a los corazones necesitados, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hemos tenido una lectura, San Juan, capítulo 14, texto, los primeros 14 versos, y vemos aquí un momento crucial en la vida de los discípulos, un momento crucial en la vida de nuestro Salvador. Iniciamos un ciclo y otro ciclo terminaba. Jesús estaba ya a punto de abandonar, pudiéramos decir, su ministerio, su enseñanza hacia aquellos discípulos, y era un momento de tensión para ellos, era un momento de turbación para ellos. Aquel maestro que les había ayudado, bendecido, cuidado, era hora de partir y quedarían ¿qué? Sin la presencia física de su gran maestro. Si usted estuvo en la lectura, el Señor le había dicho que Él y el Padre uno eran, y ya hace tiempo se los había comunicado. Y ellos comienzan a preguntar: muéstranos al Padre. Era un momento donde debían de poner a prueba su fe. Debían de poner a prueba lo que estaba en su corazón. Si había fe, ellos ahora lo iban a demostrar sin la presencia de su Señor. Tal así que Pedro había decidido hasta poner su vida por el Señor. El Señor le dijo: no, Pedro, al contrario, tú me negarás. Antes de que el gallo cante, ¿cuántas? 2 veces, me negarás 3 veces. Paradójicamente el gallo para aquel entonces, sí, sabemos que los gallos cantan a X hora, ¿no? En ese contexto, 12 de la medianoche era una hora por lo regular donde esos animalitos cantaban. A veces se pasan con 10 o con menos o con más, pero están próximos en una hora regular, ¿no? El Señor enfatiza y dice: creed en Dios, creed también en mí. Si ustedes hacen eso, me permitirán con gozo yo crearles, hacerles morada. Pero el Señor sabía que una vez llegase el momento de la transición, del arresto, cada uno, ¿qué haría? Desfilaría por su propio camino. Y el Señor no les había dicho: yo soy el camino. ¿Cogieron ellos el camino del Señor o escogieron ellos su propio camino? Pedro dijo: yo no le conozco. Y los demás no dijeron nada, pero se desaparecieron. Fueron peor, ¿no? Quiero quizás ser breve y compartir con ustedes el tema: creed en Dios. Hoy en día hay mucha información, hoy día hay tantas palabrerías y la gente cree a lo que quiere, a lo que le conviene, y así sí es bueno. Pero el que decide creer en Dios tendrá una patria celestial. En el verso 1 vemos la primera enseñanza, una orden para que se tranquilicen los corazones preocupados. Dice el texto, el verso 1, San Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No hay por qué estar turbados si creemos en Dios. Y por lo regular, por pequeñeces nos turbamos de una vez.
Los discípulos tenían razones para estar preocupados. ¿Qué usted cree? Claro, Jesús le acababa de decir que uno de ellos era un traidor y era uno de los que más cerca se sentaba, y fue uno con el que él mojó su pan y le dio a ese. Todos preguntaron quién era, hasta Judas preguntó. Y que todos ellos lo negarían y que él los dejaría esa noche. Todo esto preocupaba legítimamente a los discípulos. Sin embargo, Jesús le dijo que, creo que es la primera parte del capítulo 14, no se turben, van a venir tormentas muy pronto, pero no se turben, creed en Dios, creed también en mí. Jesús nunca quiso que tuviéramos una vida sin problemas, pero prometió que podríamos tener un corazón tranquilo, incluso en una vida llena de problemas. Son cosas diferentes, ¿no? Esto fue, en cierto sentido, una orden. La forma del imperativo implica que ellos debían dejar de estar preocupados. En otras palabras, que descansaran sus corazones. ¿En quién? Hermano, no hay otro lugar en el cual podamos descansar que no sea en Dios, por más turbados que estemos. En la noche, hoy es domingo, ¿no? Y ayer era sábado, no fue ayer, el viernes, un paréntesis por favor, un padre de familia, de una familia muy numerosa, allá en Consuelo, una persona muy conocida en la comunidad, yo le conocí siendo muy pequeño, negociante en el mercado, ¿no? Este hombre había luchado con una enfermedad muy grave, bueno, falleció, viernes, ¿no? Yo voy en la noche, de las pocas veces que puedo sacar tiempo para ello, pero como decimos, el batey es muy pequeño y todos nos conocemos, y los hijos, las hijas somos muy allegados. Y es duro y difícil, a mí no me gusta estar en esos lugares, incluso dentro de mi propia familia. Los llantos, los dolores, los gritos, yo no sirvo para eso, me afectan internamente, ¿no? No sé a usted quizás sea fuerte, ¿no? Y puede expresarse. Y es una familia grande, repito, hembras, varones, son todos adultos, y dentro de los pequeños hay muchos. Yo les decía cuando le podía abrazar a quien fuese, ¿no? Solo Dios puede darte consolación en este momento. El Señor te consuele, el Señor te bendiga. En medio de llantos, en medio de dolor. No creo que ninguna palabras nuestras podrían consolar a nadie. Y yo les decía esto, quizás el Espíritu Santo me instaba a decirles. A uno de ellos recuerdo que le dije, Dios nos da un regalo, pero ese regalo también Él no lo quita. Conforme con Dios. Y así iba, hasta que pude terminar, por así decirlo, el peregrinar. Pero son momentos, hermanos, que son muy difíciles y duros para quien sea. Pero cuando creemos en Dios y cuando creemos que esa alma se fue con Dios, como que la conformidad es mejor. El descanso, como que podemos asimilarlo mejor. Creed en Dios, le acaba de decir el Señor Jesucristo a sus discípulos, creed también en mí. En lugar de entregarse a un corazón turbado, Jesús le dijo que pusieran firmemente su confianza ¿en quién? En Dios y en Él mismo. Este fue un llamado radical a confiar en Jesús, así como confiaría en Dios el Padre. ¿Quién iba a morir? Jesús, dentro de poco. ¿Quién era el que iba a sufrir? Jesús. Y él confiaba en el Padre. Mira que él no estaba turbado porque iba a ir a la cruz. Crean en Dios, crean también en mí. Él no les diría algo que él no hiciese. Recuerde que el Señor siempre se sujetó ¿a quién? Al Padre. Muy básico eso. Este fue un llamado radical a confiar en Jesús, así como uno confiaría en Dios el Padre, y una promesa radical de que el hacerlo les traería consuelo, paz a sus turbados corazones. Alguien nos enseña qué es lo que lo señala y lo separa de todos los otros maestros religiosos. No es la claridad ni la ternura con la que reiteró las verdades sobre el amor del Padre o sobre la moral,
la justicia, la verdad y la bondad, sino que la peculiaridad de su llamado para el mundo es: creed en mí. Hoy en día las personas deciden morir en su religión y no creer en Cristo. Esto no es un asunto de religión, hermanos. La salvación es algo muy serio. Esa persona postrada ahí es una persona robusta, llena, fuerte. Y yo cuando voy a esos lugares, yo tengo que ir al féretro obligado, porque entiendo que no he ido, ¿no? Otros me han dicho: no, yo no puedo ir porque no duermo, eso me afecta. Bueno, ok, a mí me afecta si no voy. Para que usted vea cómo son las cosas, ¿no? Honestamente, hermano, la persona que estaba en el féretro parecía una persona como momificada, consumida totalmente. Luego yo salgo, estoy sentado ahí, un amigo, hermano, pastor también, decidió salir ahí y pasar un rato afuera, ¿no? Y yo le decía, quizás como si desconociese el tema, pero igual se lo dije. Yo le decía, la muerte es como un misterio, ¿no? Uno está postrado ahí. Se terminó un evento en este lado de la vida, pero si el espíritu no muere, ha de despertar en otro lado eternamente. No pensamos en eso, ¿sabía eso? Si el espíritu no muere, ¿no? O sea, la carne sí desfallece, ¿no? Esto se desintegra. Pero si el espíritu no muere, va hacia otro lado, eternamente y para siempre. Si creyó en el Señor Jesucristo, ¿dónde usted cree que va? Lo dice aquí: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo no lo hubiera dicho. Entonces, cuando partimos de esta vida, vamos a otra morada. La Biblia nos enseña en Lucas 16, 19 acerca de ¿qué? De Rico y Lázaro, que habla allí. Muere uno. ¿Cuál se fue primero? Lázaro. ¿Y va hacia dónde? Hacia el seno de Abraham. Muere también el rico, con toda su riqueza no pudo vivir más que el tiempo que Dios le dio. ¿Y hacia dónde llegó? Pero ambos llegaron a un lugar eterno. Uno para condenación eterna, sufrimiento eterno, y otro ¿para qué? Para bendición y gloria eterna. Un poco más, ¿qué es lo que lo señala y lo separa de todos los maestros? Habíamos dicho, no es la claridad ni la ternura con la que reitero las verdades sobre el amor del Padre, o sobre la moral, la justicia, la verdad y la bondad, sino la peculiaridad de su llamado para el mundo es: creed en mí. El único prerequisito. Y alguien nos enseña, alguien que parece hombre, le pide a todos los hombres que le den exactamente la misma fe y confianza que le dan a Dios. Hay algo de debate sobre cómo deberían considerarse los tiempos del verbo aquí. Es posible que Jesús haya querido decir: ustedes deben creer en Dios, también deben vivir en mí. O es posible que quisiera decir: ustedes creen en Dios, también creen en mí. A fin de cuentas, la mejor evidencia parece ser que Jesús mencionó esto como una orden o una instrucción para los discípulos. El verbo creed es imperativo en ambas ocasiones. En vista del imperativo precedente, alguien nos enseña, yo considero que lo mejor es tomar ambas formas como imperativas. Jesús está instando a sus seguidores a continuar creyendo en el Padre, que continuaran viviendo para Él. No se acababa el Evangelio, no se acababa la verdad de Dios, no se terminaba el camino por el cual ellos habían seguido. Al contrario, comenzaba un camino más glorioso, porque Él rogaría desde el cielo por ellos y desde el cielo le enviaría ¿qué? Al Consolador, al Espíritu Santo, con gran poder. Con esto quiero pasar a los versos 2, verso 4, donde nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Qué les garantizaba el Señor Jesús a estas personas, a estos discípulos? Que habían pocas moradas para ellos, tal vez 10 y faltarían 2. Muchas moradas hay. Y Él iría ¿a qué? A prepararlas, a equiparlas. Trabajaste para el Señor, recompensas tendrás para el Señor. Otro paréntesis más. Una persona que no conoce al Señor, y oren por ella. Estamos tratando, hemos hecho una amistad, por así decirlo. Y él me decía, porque yo estoy decepcionado con muchos cristianos que hacen cosas malas. ¿Qué usted me dice de eso? Y yo le dije, mira, la salvación depende de Dios. Si dependiese de la justicia de los hombres, no pudiésemos ser salvos, porque cada vez que nos fallásemos, la perdiésemos. Pero en el caso del Señor, hay algo que se llama justicia. Si tú trabajaste para el Señor, recompensa del Señor vas a recibir. Ahora, si trabajaste de manera carnal, si tus obras aquí fueron obras de impíos, la Biblia nos enseña que si el impío, o más bien si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, hay personas, hay creyentes que seremos salvos por fuego. O sea, Dios los salvó, pero ellos no quisieron engrandecer el nombre de Cristo, y cuando partan de aquí encontrar recompensas allí, lamentablemente encontrarán tristeza y calamidad. Llorarán por no haber trabajado para el Señor. Yo no tuve que hablar mucho más. El tipo dijo, oye, la cosa es fuerte. Si esta gente que sirven al Señor, si no deciden vivir espiritual para el Señor, se salvan con dificultad. Y él me acaba de decir, ¿en dónde aparecerá entonces el que no sirve a Dios? Hay que ser claro, hermano, el que da mal testimonio, da mal testimonio. Usted y yo no podemos empañar nada que está, ¿qué? Oscuro o empañado. Jesús habló con absoluta confianza sobre el cielo, aquí mencionado como la casa de su Padre. Jesús no se preguntaba por la vida después de la muerte. Él la conocía y les iba a enseñar y ver a ellos que Él tenía potestad sobre la muerte y se lo había demostrado antes. No se lo había demostrado antes. ¿Cuántas personas el Señor no resucitó? Aquella viuda que tenía un solo hijo. ¿Y para colmo era qué? Viuda, ¿no? Y ese se le muere. Lázaro, un gran amigo del Señor, murió y el Señor lo resucitó. ¿Y cuántas por ahí? Y a nosotros nos dio vida, hermano, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Él les dijo a sus discípulos que habían suficientes habitaciones para todos los que decidieran ir al cielo. Eso lo dice, hay muchas moradas. Pero el hombre sin Cristo no quiere habitar. Que su última morada sea, ¿dónde? ¿En el cementerio o en el cielo? Muchas moradas. Una versión lo traduce como muchas mansiones, pero a la luz del antiguo griego es mejor traducido como moradas, como dice aquí. El sustantivo conectado con el verbo es como en el original o en las copias del original, la palabra meno, quedarse o permanecer, significa un lugar donde quedarse. A la luz de la naturaleza de Dios es mejor traducido como moradas, cualquiera que sea el lugar donde nos quedaremos. Lo glorioso será que será ¿dónde? En el cielo, hermanos. Hay personas que uno habla con ellos a veces y yo me despido así en muchas ocasiones y creo que lo he hecho aquí. Bueno, si no nos volvemos a ver, hermanos y hermanas, nos vemos en el cielo. Ay, hermano, no diga eso. ¿Y cuál es nuestro destino final? ¿No vamos a ver en el cementerio? Si no vamos a ver en el cementerio, no vamos a ver más nunca, ¿no? Porque este cuerpo saldrá transformado, ¿no? Jesús podía ver lo que los discípulos nunca pudieron, a millones, incluso billones de cada tribu, lenguaje y nación, en la casa de su Padre. Tal vez incluso sonrió cuando dijo, muchas moradas hay. Muchas moradas hay. ¿Usted cree que hay muchas moradas en el cielo?
Alguien nos enseña las cuales pueden significar estaciones o alojamientos temporales, donde los viajeros pueden descansar en diferentes etapas de su viaje. A la luz de esto, muchos estudiosos, especialmente un tal Westcott y otro Temple, siguiendo a otro estudioso del siglo I de nombre Origen, asumen que la concepción del cielo en este pasaje es la de un estado de progreso de una etapa a otra hasta que el objetivo final es alcanzado. Sin embargo, esta no fue la intención que generalmente se le dio a la palabra por los padres, y por derivación parecería denotar mucho más la idea de la permanencia. Es encontrada una vez más en el Nuevo Testamento, vista en el verso 23 de este capítulo 14, donde se resalta la morada permanente del Padre y el Hijo en los corazones de los discípulos que los aman. ¿A qué iría el Señor a los cielos una vez ya fuese crucificado, muerto? ¿A preparar qué? Pero ¿a quiénes le prepararía morada? ¿A quiénes? Recuerde que les pidió el prerequisito: creed en Dios, creed también en mí. Mire que llegaría el momento donde Él dejaría de estar con ellos, y aunque Él desapareciese del escenario, no dejaba de decirle: creed en Dios. Toma la idea. ¿Por qué les decía que creyeran en Dios? Porque Él también creía en su Padre. Él creía en su Dios. Y por lo que iba a pasar, eso no le atormentaría. Tampoco debía de turbarlos a ellos, sino seguir creyendo en ese Dios fuerte que les había dado tantas bendiciones en ese peregrinar. Toma la idea. Si Dios le acompañó hasta ese momento, ¿lo desampararía en el momento más crucial? Imposible. Su creencia en su Padre le daría las bendiciones que él necesitaría. El amor prepara una bienvenida. Con amor, padres expectantes preparan un cuarto ¿para quién? Para su nuevo bebé. Con amor, el anfitrión prepara todo para sus invitados. Jesús preparó un lugar para su pueblo porque los ama y está confiado ¿en qué? En que como Él moriría y resucitaría, también atraería a los suyos. ¿Hacia quién? Hacia sí mismo. Vamos a ver si entendemos este texto que está aquí. Dice un tal James Barrie, fue el hombre que escribió Peter Pan. ¿Han escuchado ese nombre, no? Entre otras obras, uno de sus libros fue sobre su madre, una tal Margaret O'Hilby, y cómo creció en Escocia. Y como creció en Escocia, su madre soportó mucha miseria en su vida, incluyendo la trágica muerte de uno de sus hijos, según un estudioso. Barrie escribió que el capítulo de la Biblia favorito de su madre era San Juan 14. Lo leía tanto que cuando su Biblia estaba abierta, las páginas naturalmente se abrían en ese lugar. Barrie dijo que cuando era más vieja y ya no podía leer estas palabras, se inclinaba hacia su Biblia y besaba la página donde las palabras estaban impresas. ¿Entendió? Se enamoró desde su juventud hasta su vejez, hasta perder la vista de este texto. Y si se enamoró tanto, ella entendió el capítulo y de lo que hablaba. A veces amamos muy poco la palabra de Dios. Vemos la palabra voy. Habla del propio plan e iniciativa de Jesús. Él no fue llevado a la cruz, Él fue allí. Ellos pensaron que su muerte fue una calamidad inesperada. Cristo les enseñó que Él era el camino de su propio plan, que Él podía tanto ir hacia la cruz
entregarse, ¿no? Como también liberarse de la muerte. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Resucitó o no resucitó el Señor? ¿Se les apareció o no se les apareció el Señor? Él podía decir que vendría otra vez. Y podía decir que se reincorporaría a sí mismo. Pero había que cumplir con esa palabra. Él lo demostró, que Él era el camino, la verdad y la vida. Y lo que le había dicho a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él estuvo muerto y siguió viviendo. Qué paradójico, ¿no? Y está en los cielos. Jesús prometió volver otra vez por los discípulos. Esto no solo fue en el sentido de su pronta resurrección o la venida del Espíritu Santo. Jesús también tenía en mente la gran reunión con su pueblo al final de la era. Ellos no debían pensar de Él como que había cesado de ser cuando no lo vieran. Y para mí pensaron eso. Murió nuestro Maestro, ya no lo veremos. Y tuvo que entrar con las palabras: paz a vosotros. Porque tal vez estarían muy turbados de la ausencia de su Señor. ¿Y qué les trajo Él? Paz. El único que puede traer paz al creyente y el único que puede traer paz al impío, al pecador. Todo lo que le conviene al creyente le conviene más al impío. Es más difícil, los momentos difíciles para el impío. En aquel momento fúnebre yo pensaba: wow, para colmo, este señor, asumo que se fue sin Cristo, ¿no? Estaban los religiosos ya rondando y paradójicamente como que se habló de una actividad que iban a tener dentro de ellos ahí. Y todos nos conocemos, ¿no? Líderes de esta religión, nos saludamos, etcétera. Siempre ha habido un respeto, ¿no? El hecho de que no compartamos la palabra como Dios nos la ha enseñado no nos debe de llevar a nosotros a respetar y a llevarnos como tal, con respeto. El asunto es que yo pensaba: aquí se puede hacer un buen culto, hay muchas personas, y si me tocase a mí la palabra, yo pidiese, si se pudiese, que se predicara afuera. Había más personas afuera que adentro, pero son cosas que a uno le llegan a la cabeza. Alguien nos enseña: ellos no debían pensar de Él como que había cesado de ser cuando no lo vieran. Solo había ido a otro lugar de morada para preparar su venida. Y lo que es más, Él regresaría a recibirlos, a reunirlos. No se debe perder la referencia a la segunda venida de Cristo. Es verdad que Juan no hace referencia a esto con tanta frecuencia como lo hacen otros escritores del Nuevo Testamento, pero no es verdad que faltan sus páginas. Esta fue una hermosa promesa para la iglesia antigua y Pablo bien podría estar repitiéndola cuando le informa a los de Tesalónicas por la palabra del Señor que Jesús que descenderá del cielo y reunirá a los creyentes para sí mismo estar con Él un rato. Para siempre estaremos con el Señor. Pueden ver Tesalonicenses 4, 15 a 17. La intención del Señor, si Él iba a ir a una morada celestial, una morada divina, Él quería que sus discípulos también, al final de su carrera, estuviesen con Él. Nada los separaría del amor de Cristo. El enfoque completo del cielo es estar con Jesús. El cielo es cielo no por las calles de oro, las puertas de perla, ¿no? Ni siquiera la presencia de ángeles, que es algo glorioso. El cielo es cielo porque Jesús está ahí. Y no hay nada más glorioso que estar con Jesús. Se ha demostrado a través de la historia de grandes personalidades que Dios ha querido salvarlas. Y hombres de Dios han sido tan osados que han ido a eventos grandes y públicos ante personalidades
y les han dicho, el Señor me ha enviado para que conozcas de su palabra y le conozcas a Él. Y la respuesta ha sido, yo no necesito a su Jesús. Muchas gracias. En los versos 5, versos 6 queremos pasar aquí. Aquí vemos, Jesús es el único camino al Padre. Verso 5, verso 6. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vemos a Tomás aquí, conversando con el Señor. Tenía un conocimiento muy limitado, pudiéramos decir, de Dios y del Hijo de Dios, o de la deidad, y el Señor le aclara fácilmente que si ellos, y a Felipe se lo declara cuando también pregunta, muéstranos al Padre, nos basta. No sé si Felipe quería ver un acto de señal tremendo. El Señor se le había aparecido en otras ocasiones, estando Cristo también en la transfiguración. ¿No se le apareció al Señor con varios discípulos? Felipe no estuvo, pero eso no quiere decir que Dios no estuvo en la transfiguración. Bueno, ¿cómo es posible, Señor? Muéstranos al Padre, nos basta. Vamos a ver. En vez de mostrar fe, mostraron, ¿qué pudiéramos decir ahí? Mucha osadía. Tomás debería ser elogiado por explicar su confusión claramente y con honestidad. Él pensaba que Jesús simplemente iba a otro lugar, como si fuera otra ciudad. Aunque la necesidad del lenguaje humano compele a Jesús a hablar de irse y de un camino al Padre, esos términos no tienen ningún significado espacial ni material. ¿Hacia dónde les había dicho el que iría? Hacia su Padre. Pero si ellos entendiesen que su Padre era el Dios divino, y Dios mora ¿dónde? En los cielos, debieron de sacar punta, ¿no? Y entender. Ah, no, el Señor se va a otro pueblo. Como Él vino de María y de José, bueno, se va para sus padres, ¿no? Pensaron siempre como muy material, ¿no? Muy carnal. Aunque la necesidad del lenguaje humano, o mejor dicho, de esta manera nos damos cuenta de cómo le hablan con una familiaridad natural y sencilla. Y Él les habla a ellos con total empatía por su debilidad, enseñándoles poco a poco conforme son capaces de aprender. Ellos hacen preguntas como un niño las haría a su padre. Con frecuencia muestran su ignorancia y denotan ser tal vez niños espirituales. Él ya se iba y ellos como que no estaban, ¿qué? Como todavía maduros en ciertos conocimientos. De hecho, ellos comienzan a madurar cuando, después que el Señor resucita, asciende a los cielos, todo lo que va pasando, ellos van recordando, el Señor nos lo dijo. Y me seré testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Cuando les prometió el Espíritu Santo, entendieron cómo iba a ser ese evento. Y Pedro fue entendiendo muchas cosas una vez el Señor que ya no estaba con ellos. Les había dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús no dijo que Él nos mostraría el camino. Él dijo que Él es el camino. No prometió enseñarnos una verdad. Él dijo que Él era ¿qué? La verdad misma. Jesús no nos ofreció los secretos de la vida. ¿Qué dijo Él? Que Él era la vida. Si alguien dijese, estoy deambulando, no sé a dónde voy, Jesús le dice, yo soy el camino. Si alguien entiende que está confundido, no sé qué pensar, qué hacer, en qué confiar, Jesús dice, yo soy la verdad. Si alguien dijese, estoy muerto por dentro y no sé si puedo continuar, ¿qué Jesús dijo para ese? Yo soy la vida.
A la luz de los próximos eventos, esta declaración era una paradoja. El camino de Jesús sería la cruz. Sería condenado por mentirosos desvergonzados. Su cuerpo pronto yacería sin vida en una tumba, porque Él tomó ese camino. Él es el camino a Dios. Por el hecho de que no contestó a las mentiras, podemos creer que Él es la verdad. Porque estuvo dispuesto a morir, se volvió el canal de la resurrección. La vida para nosotros, sin el camino no hay por dónde ir, sin la verdad no hay conocimiento, sin la vida no hay vivir. Y Él nos enseña y nos dice: yo soy el camino que ustedes deben seguir. La verdad que deben creer, la vida que deben anhelar. Cuando tenemos un familiar enfermo, lo que queremos para ese familiar es que viva. Pero ¿qué más le puede dar vida a alguien que está enfermo? Y más si no tiene a Jesús. Él sigue diciéndole: nadie viene al Padre sino por mí. Jesús hizo esa sorprendente declaración afirmando que Él era el único camino a Dios. Esto dejó de lado templos y sus rituales, así como otras religiones. Era una afirmación de tener un camino, era una afirmación de tener la verdad, y era una afirmación de ser la vida misma, la vida exclusiva, el único camino a Dios, el Padre, el Dios verdadero en el cielo. ¿Cuál es? Jesucristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres en que podamos ser ¿qué? Salvos. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. Comprendida claramente, esta fue una de las cosas más controvertidas que Jesús dijo y que los escritores de los evangelios registraron. Muchas personas no tienen problema en decir que Jesús es un camino legítimo a Dios, pero que otras religiones e incluso individuos tienen sus propios caminos legítimos a Dios. Muchos piensan que no es justo para Dios que haya un solo camino. O sea, que cada quien se puede buscar ¿qué? Su propio camino. Sin embargo, ese es un tema consistente en la Biblia. Los 10 mandamientos comienzan como diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 22 y 3. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios denunció y se burló de los supuestos dioses que otros adoraban. Isaías 41, 21 a 29, Primera de Reyes 18, 19 a 40, señalan muchísimas verdades de que Dios aún, y como hemos dicho otras veces, le dijo al pueblo de temprano, antes de entrar a la tierra: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es. ¿Por qué buscarte más dioses de delante de mí? Como Dios sacó a los de Egipto, a los israelitas, de casa de servidumbre, así te sacó de Egipto, de casa de servidumbre del pecado. ¿Sabías eso? Poniéndolo de manera sencilla, si Jesús no es el camino a Dios, entonces no es ningún camino a Dios. Si hay muchos caminos a Dios, entonces Jesús no es el único camino a Dios. Porque Él absolutamente afirmó que solo había ¿qué? Un camino a Dios. Entonces Jesús no es uno de ellos. Porque Él absolutamente afirmó que solo había un camino a Dios y que Él mismo era ese camino. Si Jesús no es el único camino a Dios, entonces no era un hombre honesto. Los milagros que Él hizo no fueron reales. La resurrección que Él hizo no eran reales. ¿Y fueron o no fueron reales las obras del Señor? Y ciertamente no era un verdadero profeta. Entonces sería un demente o un diablo mentiroso. Entonces no era un hombre honesto. No hay término medio disponible si Jesús hubiese sido un farsante. O era el Hijo de Dios, o es el camino, o es la verdad y la vida, o no lo es.
En el Señor no hay nada a medias. Vemos la palabra por mí. Nadie viene al Padre sino ¿por quién? Por Cristo, ¿no? La fe cristiana recibirá a cualquier que venga a través de Jesús. No importa el pecador que sea. Cristo lo recibe si se arrepiente y se convierte. No es a través de creer ciertas proposiciones sobre otros, sobre mí, ni a través de un tipo especial de fe, sino a través de Jesucristo es que el hombre puede obtener salvación y vida eterna. El Señor les dijo a sus discípulos, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿A quién le dijo eso? A Tomás. A Felipe también, ¿no? A todos ellos. O solamente dos tenían dudas ahí. Fueron valientes al preguntar, pero la duda existía. Jesús explicó por qué Él era el único camino a Dios. Porque Él era y es la representación perfecta de Dios. Conocer a Jesús es conocer ¿a quién? A Dios. Porque Él dijo, yo y el Padre uno somos. Y les dijo a ese que preguntó, muéstranos al Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Los discípulos ciertamente habían aprendido y conocido mucho sobre Dios en sus 3 años de aprendizaje con Jesús. Sin embargo, Jesús entendía que como aún no habían visto la revelación completa del amor de Dios en la cruz y su poder en la resurrección, había un sentido en el que solo ahora conocen y ven a Dios. El interrogante, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Quién pregunta esto? Felipe. Felipe había visto y experimentado mucho al seguir a Jesús, pero aún no había visto a Dios el Padre con sus ojos físicos. Tal vez pensó que tal experiencia traería seguridad transformadora de vida y valor. Con Cristo ahí podría obtener todo lo que él quisiese si creyese en quién, en Dios, prerequisito. En los versos 9 a 11 vemos, Jesús explica una vez más su unidad y dependencia con el Padre. Vemos aquí una interpelación donde le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿A quién le dice eso? Otra vez a Felipe. Esto significa que Felipe había estado cerca de Jesús y sin embargo aún no lo comprendía. Lo mismo es posible y verdadero para muchos hoy en día. El Señor aclara, el que me ¿ha visto a quién? Al Padre. Este gentil reproche le recordó a Felipe lo que Jesús dijo con frecuencia, que conocerlo a Él era conocer al Dios y Padre. Ver el amor de Jesús era ver el amor de ¿quién? De Dios, el Padre. Ver a Jesús en acción era ver al Padre ¿en qué? En acción. Es difícil interpretarlo sin ver al Padre, ¿no? Tal vez fue difícil para los discípulos y al Hijo como uno en cierto sentido. Estas son palabras que un simple hombre no tendría derecho a usar. Ese camino se cree por fe, creyendo. Por eso no deja de decirle, creed en Dios, creed también en mí. Si yo se lo estoy diciendo, basta con que ustedes ¿qué? Si yo y el Padre uno somos, el que me ha visto a mí y ha visto al Padre, ¿qué ellos deben entender con eso? Bueno, no hay que buscar mucho. Él es la representación del Padre. Ninguna imagen material o semejanza puede representar adecuadamente a Dios. Solo una persona puede dar conocimiento de Él, ya que la personalidad no puede ser representada por un objeto impersonal. Esto termina por siempre con la idea de que la escritura hebrea presenta a un Dios cruel y que Jesús nos muestra a un Dios más agradable. Más bien, Jesús nos muestra Él mismo, la compasión, la misericordia y la bondad que había y hay en Dios el Padre. Éxodo 34, 5 a 9
nos enseña bien esto. Entre otros pasajes nos muestra esta naturaleza de Dios el Padre en el Antiguo Testamento. Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es el mismo Dios que quiso salvar al pecador. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Un interrogante dice, ¿puede cualquier criatura decir estas palabras? ¿Podía decirlo el Señor? ¿Acaso no implican evidentemente que Cristo se declaró a sí mismo a sus discípulos como el eterno Dios? Él les dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. ¿Qué les enseña? ¿Qué les quiere decir a los discípulos? Jesús repitió algo que se destaca en el Evangelio de Juan, que Jesús vivió y habló en constante dependencia ¿de quién? ¿Con quién? Con su Padre. Y no hizo nada fuera de su autoridad y guía. Los versos 19 de San Juan 5 lo aclaran mejor. Los versos 28 del capítulo 28 por igual. Si no me creen a mí, esas obras que yo he hecho, que solo Dios puede hacer, créanlas. ¿Qué fue lo que le dijo Nicodemo a él? Nadie puede hacer estas obras si no está ¿qué? Dios con él. Jesús presentó dos fundamentos sólidos para nuestra confianza en Él. Podemos creer en Jesús simplemente por su persona y sus palabras, o también podemos creer en Él, ¿por qué otra vía? Por las mismas obras, por lo que Él ha hecho en tu vida y en mi vida, la ha transformado. Los milagros que ha hecho en nuestra vida bastan y sobran para el que no crea, crea. También les dijo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras, está glorificando a su Dios aquí. No solo somos uno en la naturaleza, dice Él, sino también uno en operación. Las obras que he hecho dan testimonio de la infinita perfección de mi naturaleza. Tales milagros que he realizado solo podían ser realizados por un poder que ilimitado. Creedme. A veces te abrega darle honor a esa palabra, creer. La falta de fe nos arropa muchas veces. Aquí Jesús llama a Felipe, especialmente, está hablando con ellos. Y a los otros, noten el cambio en plural, creedme, a creerle, no solo a creer en Él. La fe incluye un reconocimiento de lo que Jesús dice, de lo que Jesús dice es verdad. Nuestro Salvador afirmó su divinidad de sus palabras y en sus obras. Él era poderoso. Dios es poderoso, hermanos. Pedro entendió eso, tanto en palabras como en obras. En una noche, no se les apareció Jesús en el mar. ¿Y quién preguntó? Señor, si eres tú, manda que yo vaya allá. Ese es el problema, venga. Y al final, cuando Pedro quitó la mira y el enfoque en Jesús, ¿qué pasó? Las tinieblas se apoderaron de él y comenzó a hundirse. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, sálvame. No era salvo Pedro ya. ¿Y por qué pedía al Señor que lo salvara? Se iba a morir, sálvame de la muerte aquí. Nuestro Salvador afirmó su divinidad de sus palabras y sus obras. Él era poderoso, Él es poderoso, dijo Pedro, tanto en palabras como en obras. Los ministros también deben, en su medida, ser capaces de discutir y aprobarse a sí mismos como hombres de Dios en buena doctrina y en buena vida. No solamente es bien predicar la palabra de Dios. A veces cometemos muchos males, pero también debemos reconocer, confesar nuestros males. ¿A quién? Al Señor. El Señor nos permitió en el día miércoles, creo, compartir un breve comentario, ¿no? Y tratamos el Salmo 32. Y allí dice, recuerde, bienaventurado aquel cuyos pecados son perdonados. Y yo les decía a los hermanos ahí, no hay una bendición más grande que ser perdonado por Jesús. Pensemos en aquel endemoniado gadareno que el Señor le libertó. ¿Cómo se sintió después de ahí en su vida?
La mujer de flujo de sangre, cómo padeció tantos años y el Señor le libertó, le liberó. Pero si callamos, hermanos, la maldad nos ha de consumir. El salmista dice que mientras callé, envejecieron ¿qué? Mis huesos. Pero volvamos aquí. 3 promesas para los preocupados discípulos. Los versos 12 al verso 14, vamos a ver cómo explicamos y terminamos. Jesús les dice en un momento: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Jesús acababa de alentar a sus discípulos a confiar en, depender de y aferrarse a Él en fe, debido a quien Él es. Las palabras que Él habló y los milagros que ha hecho, ahora describe el beneficio o bendición que viene al que cree. Jesús esperaba que los que creían en Él continuaran con su obra en el mundo. No esperaba que los discípulos ¿qué? Se separaran después de su partida, sino que continuaran su obra en una magnitud aún más grande. Lo dice ahí el texto: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y también hará mayores. ¿No lo dice ahí? Las mayores obras de las que ahora les hablaba seguirían siendo sus propias obras, ya no logradas por su presencia visible entre ellos, sino por su espíritu dentro de ellos. Jesús no se refería a mayores en el sentido de más sensacionales, etc., sino mayores en magnitud. Jesús dejaría una familia victoriosa y trabajadora que se extendería su reino a más personas y lugares de lo que Jesús hizo alguna vez en su vida y ministerio. Esta promesa parece imposible, ¿no? Sin embargo, después del primer sermón de Pedro, hubo más convertidos que los que se registran durante todo el ministerio de Jesús. Escuchamos de Jesús que alimentó a 3,000, a 5,000, etc., pero no que masas se arrepintieron tanto. No notan que mayormente eran casos únicos. Las conversiones y personas que estaban bien atados por el pecado. Pero en el primer sermón de Pedro, ¿cuántos se convierten? Muchos, ¿no? Más de 3,000, ¿no? Luego 5,000, etc. ¿Bajo la influencia de quién? De Jesús, que es quien salva las almas. La traducción literal de la palabra traducida mayores obras, es mayores cosas, entenderse de esa manera. Y probablemente esta debe mantenerse. Las obras de los apóstoles después de la resurrección no fueron mayores en clase que las que Jesús hizo. Claro está. Sino mayores en el ámbito de su influencia. La palabra obras en realidad no ocurre, no hay palabra en ese punto. Así que nuestra mejor traducción sería y mayores cosas. El punto es que los cristianos harían algo incluso aún mayor que las obras de Jesús. A lo que Jesús se refiere es a lo que podemos ver en la narrativa de los Hechos. Hay unos cuantos milagros de sanidad, pero el énfasis está en las poderosas obras de conversión. Tan solo en el día de Pentecostés se agregaron más creyentes a la pequeña banda de creyentes que a lo largo de toda la vida terrenal de Cristo. Ahí vemos un cumplimiento literal de las mayores obras que estos harán. Recuerde que la mayoría seguían a Jesús, ¿por qué? Por los alimentos. En una ocasión, uno de los discípulos le dijo: Señor, se están apartando, se están retirando. Cuidado si te quiere ir con ellos también. En este camino nada es forzado, en este camino es por fe. Usted decide seguir a Jesús con un corazón y ánimo pronto. Porque yo voy al Padre. Jesús pronto explicaría que cuando ascendiera al cielo, enviaría al Espíritu Santo. Fue porque Jesús fue al Padre que el Espíritu Santo vino sobre su pueblo, permitiéndoles hacer esas mayores obras. El motivo por el que harán esas mayores obras es a causa del todopoderoso Espíritu de gracia y de oración que mi ida al Padre traerá sobre la iglesia. Jesús explica con más detalle cómo es que serán posibles estas mayores obras para sus seguidores. Serán posibles porque Jesús haría su obra a través de su pueblo que oraba.
que pedían y actuaban en su nombre, Él prometió hacer todo lo que sus seguidores que confiaban en Él le pidieran en su nombre. Esto es según su carácter y autoridad. En mi nombre, esa expresión es un encantamiento mágico de oración. Esto habla de un respaldo como el cheque de un banco y de una limitación. Las peticiones deben ir de acuerdo con el carácter del nombre. Venimos a Dios en nombre de ¿quién? De Cristo. No en el nuestro. La prueba de toda oración es esta. ¿Puedo hacerla en el nombre de Jesús? Ningún hombre, por ejemplo, puede orar por venganza personal, por ambición personal, por algún proyecto indigno y poco cristiano en el nombre de Jesús. No será concedida esta oración. Para que sea glorificado el Hijo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esas mayores obras que Jesús prometió traerían gloria al Padre y al Hijo. Las oraciones hechas con una pasión por la gloria de Jesús y Dios el Padre realmente serán ¿qué? Bien recibidas y conforme a la voluntad de Dios serán respondidas. No necesariamente Dios tiene que responder nuestras oraciones. Es conforme a su voluntad que tú y yo debemos siempre pedir. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora por habernos bendecido grandemente. Gracias porque hemos encontrado paz en usted. Ayúdanos a creer y confiar en usted, Señor, siempre. Auméntenos la fe. Permítanos que podamos ser de bendición a los demás, llevando tu palabra, Señor. Guarde nuestra salud. Bendiga tu iglesia. Aquellos que no te conocen, Señor, que usted le pueda iluminar y puedan ser atraídos a usted para gloria suya. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Gloria a Jesús.